estamos al aire con un caso resonante en Santa Fe que trascendió las fronteras santafesinas a nivel nacional, la gran estafa de los propietarios de la agencia de turismo Maros, y tenemos abogados querellantes aquí en nuestros estudios y hay una damnificada, los doctores Lago y Rojas, con Luciana, una joven que el único pecado que cometió fue ahorrar dinero durante un tiempo y querer viajar al extranjero a conocer otro país. ¿Es así, Luciana? Tardes ante todo. Gracias. Bueno, teníamos la expectativa de viajar como varios de los damnificados, 68 en mi caso. Salíamos el 3, allá en agosto nos acercamos hacia la agencia, nos recibieron muy bien, el viaje era excelente, era el viaje soñado realmente. Con mucho esfuerzo se hicieron las transferencias correspondientes, se aumentaron los límites de tarjetas, se dispuso todo para concretar el viaje. Pasando el tiempo, nos llegaron los vouchers. El 2 de enero, a un día antes de salir, sí, con las valijas listas, cerradas ya, nos llaman por teléfono de la agencia para decirnos que teníamos que retirar unos papeles. Nada más, esas fueron las palabras. ¿Qué papeles eran? No adelantaron obviamente qué papeles eran. Todo el mundo imaginaba que eran los vouchers tan esperados para el otro día presentarnos en la terminal de ómnibus y partir hacia Rosario. Y luego, cada uno tener su vuelo. Estábamos separados en 2 grupos, quienes viajaban en familias con niños pequeños salían a determinada hora, quienes ya adultos sin familia viajábamos en otro horario. Y era todo normal hasta ese 2 de enero. ¿Y qué le dijeron cuando lo llamaron? En realidad, la conversación con Marcela fue bastante tranquila porque ella siempre mantuvo una posición muy tranquila. Ella estaba dispuesta inicialmente a reintegrarnos el dinero o bien nos proponía si nosotros podíamos cambiar la fecha de nuestra licencia y darnos la posibilidad de un viaje. Nosotros salíamos un martes y decirnos, pueden viajar el jueves. Cuando aún ella ya sabía que eso iba a ser imposible, pero mantenía la expectativa. Que estaba mintiendo. Sí, obviamente que sí. Sucede que ella estaba tan tranquila en su explicación y trataba de convencernos de que iba a estar todo bien, y ya era un caos la situación afuera de la agencia. Ella nos fue citando a diferentes horarios. Estimo que para que nosotros no nos encontremos, pero obviamente alguien se adelantó de horario. Hubo una situación un poquito complicada porque una de las chicas más jóvenes, que no sé muy bien cómo fue la situación, que fue la primera en enterarse, se chocó con otra de las personas que también viajaban en este contingente, y así nos fuimos sumando todos. Yo llegué a la agencia a las 5 de la tarde cuando ya había mucha gente afuera esperando explicaciones de Marcela, y te reitero, ella nos recibía de grupos reducidos como para darnos explicaciones de algo que ella ya tenía cerrado. Ella ya, viéndolo ahora a la distancia, uno se da cuenta de que esto era algo que ellos ya tenían planeado o lo venían manejando de esta manera. Sucede que, la cantidad de gente de este contingente en particular es como que hizo una situación un poco más complicada económicamente. ¿Y durante mucho tiempo estuviste ahorrando lo que ibas a gastar, lo que gastaste en la agencia? Sí, en realidad, fueron ahorros y ya te digo, ampliar el límite de la tarjeta, no solo para cubrir un aéreo, sino para cubrir también la parte del all inclusive, que le llaman ellos. En mi caso particular son 2 viajes. Obviamente quedará todo en manos de la justicia a ver qué es lo que sucede, porque realmente uno tiene mucha impotencia, muchas ganas de que las cosas se resuelvan pronto, pero sabemos también que hay que esperar. Doctor Rojas es abogado querellante que está aconsejando precisamente de lo legal a un grupo importante de damnificados. Cuéntenos un poquito cómo está la situación. Sí, correcto. Conjuntamente con otros abogados querellantes se nos ha otorgado participación. En este momento la causa cuenta, como bien decía, las placas con diversos imputados. Está la titular, la señora Felice, que se encuentra con prisión preventiva, Marcela Arévalo en igual condición, Miguel Correa también, y quien figuraba o aparecía en principio como empleada, Lucila García, también está con prisión preventiva. La única persona que está imputada pero no con prisión preventiva es la idónea
que esta persona todavía está en la causa, pero continúa investigándose su participación. Es decir, estas personas con prisión preventiva al día de la fecha la han apelado, se encuentra en curso en tramitación ese recurso de apelación. Esos son los tiempos y las actuaciones en cuanto al estado del proceso. ¿Cuál es el horizonte que ustedes avisoran en esta causa judicial? El horizonte, es decir, hay que tener la precaución y la claridad de que se tratan en principio de delitos que no son con una pena elevada o graves. Es cierto también que el cúmulo y la cantidad de damnificados que hay nos lleva a suponer que no van a tener una condena mínima, como habitualmente podría ocurrir. Es decir, que en definitiva es el juez el que va a resolver este tema. Hay un mínimo y máximo en cuanto a las imputaciones que podría implicar o hacernos presumir que les podría corresponder una prisión preventiva de cumplimiento efectivo, una sentencia con prisión de cumplimiento efectivo. Por eso precisamente en este estado están con prisión preventiva. Es decir, que nosotros creemos como querellantes que deberían, en cuanto a la cuestión penal, deberían ser condenados. Doctor Lago, del estudio de Hilbert, bueno, usted también es abogado querellante. Una situación muy complicada porque las condenas no serían mayores. ¿Y el dinero dónde está? Se habla de que hay acusaciones cruzadas de los imputados, de las personas que tienen prisión preventiva. Se habla mucho de Correa también, de que tendría el dinero. ¿Qué es lo que ustedes están analizando, investigando en esta causa? Sí, ante todo agradecer la invitación, y en cuanto a las líneas, se están teniendo varias líneas de investigación. Una de ellas hace referencia a que esta persona, Miguel Ángel Correa, sería un prestamista informal. Así él lo dijo cuando se le preguntó su oficio en la primera audiencia imputativa. Él dijo que era prestamista de manera informal, que amén de eso, se habrían realizado movimientos los últimos días previo a que estalle todo esto, y se está tratando de localizar hay algunos indicios de pruebas por los cuales se está tratando de localizar a dónde fue a parar ese dinero, que acá radica la importancia de la sentencia de prisión preventiva que tiene estas personas, porque nosotros decimos que si ellos estuvieran en libertad y uno le pierde el rastro al dinero, muy fácil. Ellos, estando en condición de libertad, pueden disponer o hacer disponer a terceras personas de ese dinero, vulnerando los derechos de tantos damnificados, que al día de hoy suman más de 367 damnificados. Mucha gente. Muchísima gente, y la estafa en cuantía económica se está hablando cerca de los 5 millones de pesos, lo cual, yendo a colación a un poco lo que decía el doctor Rojas, nos hace presumir de que esta sentencia va a ser de cumplimiento efectivo y no una de prisión en suspenso. ¿Ustedes piensan que el dinero va a aparecer? La gente, los televidentes debe estar pensando, y Luciana a lo mejor va a ser muy difícil que recupere ese dinero como tantas otras personas. ¿Ustedes lo ven así también? Nosotros somos optimistas en cuanto a la aparición del dinero y en cuanto al posible resarcimiento de estas víctimas. ¿Tienen bienes? ¿Tienen bienes? Al día de la fecha hay tres inmuebles, y 2 vehículos que han sido secuestrados y que en un tiempo, creo yo, más prolongado, serán para el interés común de los acreedores. Luciana, se han juntado, me imagino, ¿no? Entre los otros damnificados, se juntan, se reúnen. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, obviamente las expectativas del recupero están presentes en todas las personas. Sí. No solo en el grupo que salía el 3, que somos 68, sino en los que vienen después de nosotros, que también se vieron afectados. El sentimiento común obviamente es impotencia y esa necesidad de decir no queremos que salgan en libertad, queremos recuperar lo nuestro, a sabiendo de que, hay que ser conscientes de que tenemos que esperar, de que tal vez el recupero no sea el 100%, obviamente, pero más que nada es por el hecho de que se jugó con la ilusión y la parte monetaria de repente
sabemos cuáles son los riesgos que corremos. Quienes, digamos, estamos a merced de contratos o de todas estas cosas efectivas de moneda corriente, digamos, sabemos que vamos a perder un poco. Sucede que hay muchas familias, digamos, que estaban muy ilusionadas con el viaje. Te estoy hablando de familias con chicos chiquitos. ¿Hay alguna cámara que aglutina a esta agencia de turismo como para que ustedes, la persona que contrata un servicio con esta agencia de turismo, tengan cierta garantía de que no va a volver a suceder lo que pasó con Maros? ¿El Estado puede brindar alguna garantía? ¿Hablaron con gente del gobierno? Concretamente no hay, si bien hay cámaras, hay cámaras que nuclea a las empresas, pero no son garantizantes, o sea, no avalan el cumplimiento de los contratos, es decir, son cámaras, no son obligatorias. Es más, la empresa Maros estaba legalmente habilitada para funcionar, pero no formaba parte de esa cámara. En cuanto a los controles estatales, existen, pero en la práctica resultan ser meramente habilitantes o formales. No hay un seguimiento. No hay un seguimiento. O sea, existe un control, un permiso, una habilitación. Suelen hacer seguimientos, pero en cuanto a lo estructural, no en cuanto a los cumplimientos. De hecho, quienes figuran como idóneos o responsables deberían ser quienes otorgan los contratos, asesoran a los pasajeros y formalizan los contratos. En la práctica no se da, terminan siendo empleados muchas veces por escasos sueldos y el Estado está ausente en este tema. Doctor Lago, ¿cómo ve el trajinar de la justicia? El fiscal, el juez, ¿cómo están trabajando con las peticiones que hacen ustedes de lo legal y de los mismos damnificados? No, realmente hay que destacar el trabajo que ha llevado la Fiscalía, porque no hay que perder de vista que esto sucedió en medio de una feria judicial en donde el personal de este caso, claro, los doctores de Pedro y Nunzo, estaba muy acotado y trabajaron, o sea, nos conta tanto al doctor Rojas como a mí, al resto de los querellantes, que arrancábamos 6 de la mañana, terminábamos 12 de la noche, producto también de que el nuevo Código Procesal exige una celeridad. Entonces, por la magnitud de la causa, se iban formando diferentes legajos. Al día de hoy son más de 10, y la cantidad de pruebas que había que procesar exigía esa labor, así que sinceramente es para destacar el trabajo que han llevado a cabo los fiscales y así como también el de los jueces al otorgar una pena de prisión preventiva por el momento. Y me quedo en la audiencia de prisión preventiva de Lucila García, me quedo con un argumento que esgrimió el juez también al dictar su sentencia. Más allá de los delitos de estafa que los estaban inmersos y de falsificación de instrumentos públicos, él introdujo un elemento más, que es la alteración de la paz social. Y acá se ha visto muy vulnerado la confianza de la gente y de la sociedad en sí en santafesina, porque hoy tiene millones de recaudos más al momento de contratar con una agencia de turismo, y una desconfianza que obviamente tiene un asidero y no solo es con esta empresa, sino también con otras empresas que se ha llevado a cabo o se han realizado las mismas maniobras. Le agradezco la presencia, la gentileza que ha tenido de acercarse, de contar esta problemática, por supuesto a disposición de ustedes. Luciana, de ustedes los damnificados, más de 300 personas. Desde ya muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de presentarme y comentarles mi caso. Por favor, te agradezco mucho, mucha suerte. Gracias a ambos. Muchas gracias. Estamos haciendo nuestra voz con todas las voces que pasan aquí también. Por supuesto que los abogados de la defensa, estuvimos charlando con ellos, no pudieron venir, pero bueno, tienen también abiertas las puertas a nuestras voces. Después de la pausa venimos con un cierre de colonia de vacaciones del gremio de los camioneros en San José Rincón.